vamos a dar inicio a un ciclo de conferencias que le hemos denominado los paradigmas de las ciencias jurídicas. Y para tal vamos a tratar de comprender la propia definición de lo que es un paradigma. Y el referente obligado sin duda lo es Thomas Kuhn, quien en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas nos expresa que un paradigma es un modelo, es una forma de ver la realidad. Y en el derecho existen muchas formas de ver la realidad. Existen paradigmas justnaturales en su vertiente natural antiguo, natural racional, natural cristiano. Existen paradigmas positivistas en la vertiente de la escuela histórica, del movimiento codificador, de la jurisprudencia de intereses, del realismo de Al Ross o la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, etc. También podríamos hablar de paradigmas liberales como el que plantea John Rawls y Ronald Dworkin. En sí, existen muchas formas de ver la realidad jurídica. En esta ocasión, nosotros vamos a tomar lo que es el justnaturalismo jurídico, entendiendo que el mismo no es una construcción teórica homogénea. Al contrario, existen muchas formas de interpretación dentro del justnaturalismo. Entendamos que el mismo considera que todo ordenamiento jurídico nace y se funde en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad como ocurre en el derecho positivo. Los inicios del justnaturalismo, de esta primera vertiente que podemos tipificar como la etapa del derecho natural antiguo, abarca el pensamiento griego y romano. Sus principales exponentes lo son Sócrates, Platón, Aristóteles y los miembros de la escuela estoica como Cicerón y Séneca. Lo importante en este periodo es dar una definición del concepto de naturaleza y como derivado de ella el de la naturaleza humana como punto inicial de donde emana la dignidad del hombre y sus derechos naturales. Dice el paradigma: el hombre busca la virtud, sin duda la más excelsa es la justicia. Se considera que la ley o la justicia natural del hombre brotan de la misma naturaleza. Aristóteles, para explicar la naturaleza del derecho, partía de la ubicación de la propia individualidad en el seno de lo universal. Decía: si el universo está regido por leyes y el hombre es parte de ese universo, entonces el hombre está regido por leyes. Decía: si el caso está constituido por una jerarquía de naturalezas universales dispuestas ordenadamente entre sí, tiene coherencia el pensar que la propia naturaleza específica del hombre se integra ordenadamente entre las demás naturalezas y que de ella surge un orden o ley que rigen para los individuos que la conforman, sin importar el lugar o el tiempo. Es algo que rebasa la cultura, la cual es un constructor artificial, y rebasándola se coloca en lo natural del hombre. De acuerdo a los estoicos, la naturaleza humana consiste en la racionalidad, esto es, en un conocimiento intelectivo, racional, que es propio de los seres humanos. Y en este apetito racional hay un sentido de voluntad. Todo ello impone algunas normas por las cuales el hombre se realiza como tal, cumpliendo su naturaleza, viviendo de acuerdo con ellas. Y son normas que no se obligan tan solo por haber sido dispuestas por los gobernantes o los legisladores, sino porque surgen de la misma naturaleza, con independencia de la cultura y de su propia historia. Sobre lo anterior, Aristóteles da lugar a la concepción de una ley o derecho natural que fue producto de la aplicación de su método inductivo, deductivo, análisis y síntesis, donde encontró que el hombre pertenecía a un conjunto de cosas que tenía mucho de lo común con él, o mejor aún, que él tenía algo de común con todas las cosas del universo. Era una especie de microcosmo, y en esta sensación de partes y de todo, aprendió a situarse en sí mismo y en dependencia de los demás.
se situó constituyendo el núcleo de la comunidad armoniosa que formaba lo real. Tal situación es reflejada en su concepción natural. Dentro del justnaturalismo existe otra vertiente conocida como la del derecho natural cristiano, que abarca desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XVI, incluyendo dos periodos filosóficos muy importantes en la filosofía occidental. Uno de ellos es la patrística y la otra la escolástica. En la primera sobresalen los llamados padres de la Iglesia, es decir, aquellos pensadores y escritores de los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo VI, que fueron declarados por la Iglesia con ese título de los padres por sus escritos. Destacan San Agustín, San Isidoro de Sevilla, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo y otros. En el caso de los segundos, es decir, de los escolásticos, tenemos a Santo Tomás de Aquino y los llamados filósofos tomistas. La patrística parte de un principio vinculado con el dogma. Afirman que el mundo es creado de la nada por la voluntad de Dios y con su mirada puesta en las ideas identificadas con su esencia, las que son los ejemplares de las cosas. El acto creador de Dios es eterno, pero el mundo comenzó a existir en el tiempo. Asimismo sostiene que hay en la materia razones seminales que evolucionan formando los cuerpos vivientes y no vivientes. Y por otro lado dice, el mal no es algo positivo, ya que todo lo que existe es bueno contra lo que creían en ese entonces los maniqueos, pues el mal consiste en la carencia de lo que es debido a las cosas, según su naturaleza, y en la falta de orden de los actos humanos. Estas teorías nos enseñan que el derecho, aún confundido con la normatividad moral, provienen de la divinidad de Dios, de su enorme poder, de su razón, de aquello que todo lo comprende o dispone, y que el hombre lo ha conocido por medio de la revelación. Anota que hay que recordar que en la tradición cristiana se enseña que Moisés recibe la ley del propio Jehová que descendió sobre el monte de Sinaí, y en la cima de la montaña le revela los mandamientos de la ley de Dios, que desde entonces constituyen para los cristianos preceptos de obediencia moral y religiosa. En lo que corresponde a la filosofía escolástica, al igual que los padres de la Iglesia, la idea cristiana del derecho tiene que ver con la parte natural de su concepción religiosa. Esto, lo racional como creación de Dios. El hombre construye el derecho por el factor de la razón humana, pero esta razón es una creación del Dios del cual deviene como su causa final, su dignidad y sus derechos personales. Santo Tomás partía de que Dios, como principio y creador del orden del mundo, da a los seres tendencias naturales que los llevan a obrar de acuerdo con un fin que es su bien, es decir, aquello que les conviene y los perfecciona. Estas tendencias son leyes naturales que no son otra cosa que la participación de la ley eterna en el plan del orden cósmico existente. Esto es producto de esta mente divina. En su máxima obra, la Suma Teológica, concibe tres clases de leyes. La primera, que es la eterna, que es la razón que gobierna el universo, es decir, el orden que reside en la razón misma de Dios y que no puede ser conocida por otro medio más que por la revelación divina. La segunda es la ley natural, que es la participación de la ley eterna en la criatura racional, es decir, a la conducta humana, y que puede ser concebida racionalmente. Y en tercer lugar tenemos la ley humana, que comprende el jus gentium y el jus civile, que obedecen al mandato de la ley natural e indirectamente de la divina. Como se aprecia, considera que los seres irracionales, estas tendencias son meramente espontáneas, pero en el hombre, dotado de razón y de libertad, la ley se manifiesta como una ordenación de la razón,
como un conocimiento que le dice la manera de obrar para lograr su fin. Lo que en otros seres es necesidad de obrar en cierta manera, en el hombre esto es una obligación. Este tomismo, como lo podemos apreciar, parte del concepto de persona como fundamental, pues considera que ésta posee dignidad por sí misma, dignidad que implica una serie de derechos sujetas a una ley eterna que es la razón de la divina sabiduría, como directiva de todos los actos y emociones que dirigen el destino del hombre y del universo. Otra corriente dentro del justnaturalismo y posterior a la mencionada, es decir, a la natural cristiana, es el llamado derecho natural clásico o racionalista, que va del siglo XVI al siglo XVIII, teniendo su más amplio desarrollo en países como Francia e